El gato en los deipnosofistas. Ateneo de Náucratis y la zoolatría egipcia en la sátira cómica griega. 1. Ateneo y los deipnosofistas. Ateneo de Náucratis, rétor y gramático griego que vivió entre finales del siglo II y comienzos del siglo III después de Cristo, es el autor de los deipnosofistas, Deipnosophistae, los sofistas en el banquete, una obra monumental en 15 libros compuesta hacia el año 200 después de Cristo. El título, que une los términos deipnon, banquete, y sofistes, experto, sabio, describe el contenido. Una serie de eruditas conversaciones de mesa, ambientadas en Roma en la casa del rico patrono Publio Livio Larensi. Los comensales, gramáticos, lexicógrafos, juristas, músicos, discurren sobre comida, literatura, música, filosofía, costumbres y curiosidades de todo tipo, citando continuamente a autores antiguos. La obra constituye un inmenso depósito de fragmentos que de otro modo se habrían perdido. En ella se mencionan alrededor de 800 autores y 2500 obras distintas. No carece de importancia el hecho de que Ateneo fuera originario de Náucratis, la antigua colonia griega de Egipto en el delta del Nilo. Su familiaridad con el ambiente egipcio se percibe en la relativa frecuencia con que las costumbres y los cultos egipcios aparecen en la obra. 2. El contexto. Deipnosofistas, libro séptimo. La mención del gato se encuentra en el libro séptimo, en una sección dedicada a los peces sagrados egipcios, en particular a las anguilas del Nilo, veneradas como animales divinos, y, en términos más generales, a los cultos animales de Egipto. Ateneo introduce la discusión citando sucesivamente a 3 poetas cómicos griegos del siglo IV a.C. que habían representado o ridiculizado la zoolatría egipcia. Antífanes, fragmento 145, de la comedia Licoris; Anaxandrides, fragmento 40, de la comedia Ciudades; y finalmente Timocles, fragmento 1, de la comedia Aegyptioi, es decir, los egipcios. En este último fragmento es donde aparece el gato. 3. Timocles y los Aegyptioi. Timocles de Atenas, activo hacia los años 345 a 317 a.C., es uno de los últimos representantes de la comedia media, aunque Pollux lo incluye entre los poetas de la comedia nueva. De él se conservan 42 fragmentos correspondientes a 28 títulos conocidos. A diferencia de la mayoría de los poetas cómicos de su época, Timocles se inclinaba hacia la sátira personal de figuras públicas, en particular los oradores Demóstenes e Hiperides, y hacia la parodia de costumbres extranjeras. La comedia Los egipcios pertenece a esta última categoría, una obra de la que conocemos solo unos pocos versos, aunque suficientes para comprender su tono. El fragmento transmitido por Ateneo dice lo siguiente: ¿Cómo puede un ibis o un perro salvar a un hombre? Pues allí donde hombres de corazón impío pecan contra los dioses universalmente reconocidos y sin embargo escapan impunes, ¿quién puede creer que el altar de un gato sea más sagrado o más dispuesto a vengarse de ellos? La argumentación es de tipo reductio ad absurdum. Si incluso los dioses griegos, universalmente reconocidos, dotados de poder y voluntad, no logran siempre castigar a los impíos, ¿cómo podría hacerlo el altar de un gato? El gato es aquí el término final de una ironía descendente. Ibis, perro, gato, en orden decreciente de plausibilidad divina.
El fragmento confirma que el gato era percibido por los comediógrafos griegos como el ejemplo por excelencia de la superstición egipcia. Un animal doméstico, prosaico, familiar, elevado por incomprensible capricho bárbaro a la dignidad sagrada. 4. Antífanes y Anaxandrides. Los fragmentos paralelos. El hecho de que Ateneo cite a Antífanes y a Anaxandrides inmediatamente antes que a Timocles es significativo. Se trata de una verdadera antología de la comedia griega sobre la zoolatría egipcia. Anaxandrides, en la comedia Ciudades, enumeraba con tono cómico las costumbres de los egipcios que comían anguilas, como si fueran dioses, una práctica que los griegos encontraban tan ridícula como la veneración del gato. Antífanes, en Licoris, se movía en un terreno análogo. El libro séptimo de los deipnosofistas funciona así como una pequeña colección de sátira griega antiegipcia, en la cual el gato ocupa un lugar prominente junto a la anguila y el ibis. 5. Filodemo y la segunda vida del fragmento. El fragmento de Timocles no fue transmitido únicamente por Ateneo. Filodemo de Gádara, filósofo epicúreo del siglo I a.C., lo cita en Sobre la Piedad, columna 20 del papiro herculano, en un contexto radicalmente distinto: la crítica a la teología estoica. Filodemo utiliza los versos de Timocles para ilustrar la ineficacia de los dioses estoicos, comparándolos implícitamente con los animales sagrados egipcios, totalmente incapaces de intervenir en la vida humana y de castigar las injusticias. El fragmento se convertía así, en manos del filósofo epicúreo, en un argumento contra los estoicos: vuestros dioses son como el gato de los egipcios, igualmente inútiles. Esta doble vida del fragmento, primero sátira cómica antiegipcia, luego argumento filosófico antiestoico, demuestra la extraordinaria flexibilidad retórica de la imagen del gato sagrado. Podía emplearse como símbolo de superstición bárbara, pero también como metáfora de la divinidad inerte e ineficaz. 6. La mirada de Ateneo. Ateneo no es un autor que teoris, recoge, cita, yuxtapone. Su mirada sobre el gato egipcio es la de un hombre culto que conoce Egipto pero lo contempla a través del prisma de la tradición literaria griega, una tradición que había convertido la zoolatría egipcia en un topos cómico y polémico consolidado desde hacía siglos. El pasaje de los deipnosofistas no es un análisis del culto del gato, sino una documentación indirecta del modo en que ese culto era percibido y caricaturizado en la comedia ática. La elección de insertar los fragmentos cómicos en el contexto de una discusión sobre los peces sagrados es característicamente atenea. El punto de partida es siempre la comida, la mesa, las costumbres alimentarias, y desde ahí se amplía hacia la religión, la filosofía, la sátira. El gato egipcio entra en los deipnosofistas, por así decirlo, por la puerta de la cocina. Es en la sección sobre los peces sagrados donde Ateneo encuentra a los animales venerados de Egipto, y el gato aparece allí como miembro de una lista de criaturas, ibis, perro, gato, que los griegos encontraban igualmente risibles en su pretendida sacralidad.